Ahí estamos. Estamos en esta nueva clase entonces del estudio de Colosenses. Esperamos que sea de bendición la lectura que vamos a compartir hoy. Y ya oramos al principio nosotros ahí en la reunión, pero vamos a hacer una oración más y pidiéndole al Señor la guía del Espíritu Santo para poder interpretar correctamente de la palabra de Dios y también para poder aplicarla, ¿no? Así que oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día nuevamente, gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de abrir tu palabra una vez más, hoy en este estudio de Colosenses, Señor, y gracias por lo que nos has permitido estudiar hasta este momento. Padre, es grande y es ardua la tarea que debemos cumplir a través de estudiar todos estos versículos. Y Padre, te pedimos la guía del Espíritu Santo para que podamos, Señor, ser fieles a tu palabra. Rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, abrimos nuestras Biblias entonces en Colosenses capítulo 4. Ya estamos terminando el libro de Colosenses. Y abrimos nuestras Biblias en el capítulo 4, versículo 2 al 4 vamos a leer hoy, al 6, perdón. Pero vamos a leer en esta parte, en esta sección, capítulo 4 del 2 al 4. Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Lo leemos otra vez? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Bueno, vamos a hablar hoy acerca de dos puntos. En primer lugar, en la oración, ¿sí? Estuvimos viendo, recordad que el domingo pasado estuvimos viendo las evidencias o las características de nuestro llamamiento, o sea, de que hemos sido llamados. La característica de que sos salvo es un cambio en tu relación con, o sea, un cambio para bien, ¿no? En tu relación con tu esposa, ¿no? En lo cotidiano, la esposa con el esposo. En la relación de la esposa con el esposo se produce un cambio cuando nosotros conocemos a Cristo. Ya las discusiones no son iguales. ¿Por qué? Porque sabemos que debemos perdonar, sabemos que debemos pedir perdón, sabemos que debemos estar bien delante de Dios para poder hasta abrir nuestras Biblias, ¿no? Y bueno, también una de las características de nuestro llamamiento es nuestra actitud como esposos, ¿no? Delante de la familia. También nuestra relación con nuestros hijos, ¿no? De los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Es fundamental que haya cambios en esta área, ¿no? Nosotros decimos siempre que podemos predicar afuera, pero el lugar de misión que Dios nos dio primeramente es la casa. Y nuestros hijos nos conocen, nuestros padres nos conocen, y nuestras esposas y esposos, según corresponda, conocen a cada uno, ¿no? Y por último habíamos visto en la relación entre amos y criados, ¿sí? Que en este caso sería una relación jefe-empleado en el trabajo, ¿no? El siervo no debe servir al ojo, o sea, no debe ser solamente prudente o productivo cuando lo están viendo, ¿no? Sabiendo de que hay alguien que lo ve, aunque no sea su jefe, hay alguien que lo ve, que es Dios. Hacer todo para el servicio a Dios, para el Señor, y esto es fundamental porque a veces, yo me acuerdo cuando era chico pensaba y decía, ojalá que cuando me jubile me pueda dedicar de lleno a la obra de Dios y pueda evangelizar y pueda... Y estaba equivocado, me di cuenta que estaba equivocado, porque allí donde Dios me puso es donde yo tengo que predicar el Evangelio. En el lugar donde Dios me puso es donde yo tengo que hablar de Jesús. Si Dios me puso ahí en mi casa, debo hablar de Jesús ahí en casa. Si Dios me puso en la empresa, no sé, en ICRT, debo predicar el Evangelio ahí. Debo ser reflejo de Cristo también ahí. Entonces, en el lugar donde Dios te ha puesto,
en el lugar donde Dios te ha puesto, en ese lugar tenés que ser de bendición, y en ese lugar tenés que predicar, y en ese lugar tenés que demostrar que Cristo cambia vidas. ¿Cómo? A través de la tuya, ¿no? No con las palabras se las lleva el viento. Siempre decimos que las palabras se las lleva el viento. Y por último habíamos visto que, aunque no nos paguen como corresponda en el trabajo, y esto no me refiero a una mejora salarial, me refiero al reconocimiento a veces, ¿no? Que a veces la gente no ve el esfuerzo que nosotros hacemos para el trabajo, siempre y cuando hagamos el esfuerzo, ¿no? Pero sabiendo de que del Señor recibiremos la recompensa. Aquel que siembra papas va a cosechar papas, no puede cosechar uvas, ¿no? Entonces todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Y por último habíamos visto acerca de la relación entre jefes hacia los empleados, ¿no? Si en algún momento te toca tener una posición de responsabilidad y de liderazgo en tu trabajo, debes hacer lo justo y lo recto hacia los demás, ¿sí? Porque tenés un amo superior que está en los cielos, ¿sí? Así que presta atención. De alguna manera siempre estamos en un lugar de influencia hacia los demás, los padres hacia los hijos, ¿no? Las madres también hacia los hijos, los maestros frente a los alumnos, ¿no? O los demás frente a sus compañeros. Entonces, siempre estamos en un lugar de influencia y debemos ser una influencia correcta, dejar las amenazas como jefes, ¿no? O como autoridad en la iglesia, o en el trabajo, o en la escuela, dejar las amenazas. Un jefe lleno del espíritu no es superior o abusivo, y tampoco desconsiderado, ¿no? Hacia los demás. Entonces, todos estos se aplican a todos. No pienses que por ser esposa solamente el tip de la esposa te sirve para vos. No. También corresponde la actitud del amo, la actitud del siervo, la actitud del hijo, la actitud del padre, la actitud del esposo. Es todo un conjunto del nuevo creyente. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración. En la vida del creyente es fundamental, pero también en el del nuevo creyente, pero también en el de que ya lleva años. Cuando somos nuevos, estamos orando constantemente. Oramos, 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 oramos. Me levanto y oro y busco orar y pongo alabanzas para orar, para ponerme en la presencia de Dios a veces. Pero cuando ya llevamos un tiempo, ya es como que no es normal orar. Nos olvidamos de orar. Solamente oramos para que Dios nos perdone por algunos pecados. ¿Te diste cuenta? Pasa el tiempo y nos vamos enfriando. Y es responsabilidad de cada creyente su vida espiritual, ¿sí? Nadie se va a apartar del Señor porque porque yo lo deje de hablar o porque yo le deje de enseñar. Cada uno tiene la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios en su hogar, mantenerse calentito, ¿no? Un pastor decía que una vez se paró un hermano de la congregación cuando terminó el sermón del domingo y le dijo: pastor, su sermón no me hizo ni pío, dice. Su sermón no me calentó nada el corazón, le dijo. Y este hombre le dijo: discúlpeme, hermano, pero usted tiene que venir con el corazón calentito desde la casa, ¿no? A veces esperamos el domingo que el Señor haga algo sorprendente en mi vida, pero durante la semana hice todo lo contrario. Durante la semana no leí mi Biblia, durante la semana no oré, ¿no? Durante la semana fui irresponsable en mi trabajo, ¿no? Entonces, no oremos por algo que no vamos a cumplir. La vida de oración es fundamental, hermanos. No creas que tenés que estar bien para leer la palabra de Dios. Es al revés. Yo leo la Biblia para estar bien. Yo oro para estar bien, ¿sí? Por eso la oración es fundamental. A veces tenemos un concepto errado de que debo estar bien para leer la palabra de Dios. Sí, hay cosas que hay que arreglar, lógicamente, ¿no? Pero yo leo la palabra de Dios para que la palabra de Dios haga su obra en mí y pueda cambiar lo que no puedo cambiar yo por mí mismo, ¿no? Entonces, la vida de oración que lleva una persona es fundamental. ¿Sí? No importa cuánto tiempo tengas de cristiano, siempre es necesario orar. En primer lugar, vamos a hablar de la oración personal. Y dentro de la oración personal vamos a hablar de tres tips o tres
puntos importantes acerca de la oración personal. La oración personal sabemos que es de a uno, ¿no? Es de a uno. No es que mi esposa no ora, entonces yo no oro. No es que mi esposo no ora, entonces yo no oro. No, hermano. No, 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 no. Así no funciona. La oración debe ser personal, la vida de oración. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, perseverad en la oración. Perseverar es mantenerse firme y constante en una actitud de oración. Voy a hacerle un zoom acá para que lo puedan ver todo. Perseverar es mantenerse firme y constante en una actitud. Eso es perseverar. ¿Cada cuánto orás? ¿Cada cuánto orás? ¿Cada cuánto estás acordándote del Señor en oración? ¿Es necesario, el otro día veía un video de Juan Manuel Vaz, ¿es necesario cerrar los ojos para orar? No, no es necesario cerrar los ojos. Podés ir manejando y podés ir orando. Podés viajar en el colectivo e ir orando. Yo, por ejemplo, les cuento, personalmente me reteo, me desafié a orar en el trayecto donde me subo al colectivo, me siento en el trabajo y me voy a Interior de Mina. Para los que no saben, no conocen Interior de Mina, son 6 kilómetros que debe recorrer el colectivo desde afuera hacia adentro, hacia adentro del cerro. Entonces, yo me desafié personalmente, como ahora no nos podemos sentar todos juntos como antes íbamos, que antes íbamos viajaban creo que 23 personas en un colectivo, ahora viajan 12, porque ahora está la división de asientos, ¿no? Entonces yo me desafié para poder mejorar mi vida de oración, me desafié a orar desde cuando me siento, cuando me subo al colectivo, orar hasta llegar al momento de bajarme. Y es difícil, ¿sabes por qué? Principalmente porque el viaje del colectivo demora 20 minutos. ¿Alguna vez oraste 20 minutos? Suena inalcanzable, ¿no? Pero de repente cuando vos estás concentrado en lo que estás orando, en lo que estás diciendo, te sobran los motivos para orar. Te sobran los motivos para orar. Allí en mis oraciones me acuerdo de mis hermanos en Cristo. Si Héctor me comentó algo durante la semana, lo pongo ahí en esa oración. Si Fabricio me comentó algo o me acuerdo de Fabricio, pongo ahí en esa oración la vida de Fabricio, la vida de su esposa. De alguna manera debemos desafiarnos a mantener una buena vida de oración. Y en la vida de oración trae recompensa. ¿Sabes por qué? Porque dice Jesús que nadie recibe porque piden mal. Pero cuando pedimos y cuando oramos y oramos bien, y oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, y oramos en el Espíritu, y oramos en el nombre de Jesús, y realmente oramos por algo que necesitamos, Dios suple las necesidades. Dios responde las oraciones. Entonces el desafío mío era orar 20 minutos. El primer día me costó. El segundo día me costó un poco más. Perdón, un poco menos. Y así, cuando voy entrando, no hablo con nadie, no hablo con nadie. Después tengo todo el turno para hablar con los muchachos. Pero voy sentado ahí en mi asiento y como está oscuro, nadie te ve que estás con los ojos cerrados. Podés tener los ojos abiertos si querés, pero está oscuro. Solamente hay luces cuando uno va pasando por las uniones. Pero nadie está pendiente a ver qué hace el otro. Entonces mejor porque me puedo concentrar y puedo orar. Hermanos, perseverar es mantenerse firme y mantenerse constante en una actitud. Y en el caso de la oración es una actitud de oración. El creyente debe permanecer constantemente, es decir, todos los días, debe orar. Es un termómetro la oración. Es un termómetro para nuestra vida espiritual. Es un termómetro, ¿no? ¿Cómo está tu vida de oración? Hacete esta pregunta. ¿Soy fiel, firme en la oración? ¿Estoy orando? ¿Estoy llevando mis motivos delante de Dios? ¿Somos constantes en la oración? Por ejemplo, les doy un caso simple, ¿no? Estamos orando por un trabajo para Moni y para Fabricio, que están sin trabajo. Y
Cuando de repente un hermano manda mensaje al grupo y dice, hermanos, necesito oración por esto, ¿qué haces vos? ¿Decís, sí, te vamos a acompañar? ¿O te pones a orar y después envías el mensaje? ¿Sabés qué hacía primero yo? Decía, te voy a acompañar en oración y capaz que estaba en el negocio, o capaz que estaba en el trabajo, o estaba en la calle o en casa. Y que al final del día me olvidaba de orar. Sí me había comprometido a orar, pero al final del día me olvidaba, se me pasaba. Entonces, como desafío, ¿qué empecé a hacer? Dije, cuando alguien mande un motivo de oración, me voy al baño o un lugar, si estoy en el local, el único lugar escondido que tengo es el baño o la cocina. Y me voy y me pongo a orar. Una oración cortita por el motivo que compartió el hermano, por el que pidió el hermano. Pero la constancia es todos los días. Es todos los días. No tengo acá a ver si lo tengo. Bueno, el devocional que tenemos, que todos tienen ahí en sus casas, tiene una lista de oración diaria, ¿no? ¿Has completado una hoja, una carilla de motivos de oración? A eso es lo que vamos. La oración debe ser perseverante, debe ser constante, debe ser firme cuando llevas un motivo de oración, ¿no? Debe ser constantemente llevarlo delante de Dios para que Él haga conforme a su voluntad. En segundo lugar, la oración personal debe ser una oración agradecida, ¿sí? Colosenses capítulo 4, versículo 2 dice, velando en ella con acción de gracias. Velando en ella con acción de gracias. El agradecimiento es importantísimo en la oración. No solo hay que pedir, pedir, ¿no? Debemos orar en agradecimiento también. Es fundamental. ¿Cuántas cosas nos ha dado Dios y nosotros la tomamos por normal? La vida de nuestros hijos. Yo anoche me fui a acostar y estaba Román ahí en mi cama, el bebé, el más chiquitito, con los brazos abiertos, y me dio cosa levantarlo y llevarlo a su cama, así que me fui a acostar a su cama. Y Mateo, cuando él se levanta o se despertó de repente para el baño y me ve ahí en su cama, él está contento, ¿no? Después me dice, papá, hoy puede dormir conmigo otra vez. Y, nosotros normalizamos todo eso, pero la verdad es que es un regalo de Dios poder estar con nuestros hijos, poder estar con nuestra esposa, poder disfrutar de un trabajo, ¿no? Poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo también. Algunos tienen deudas, bueno, Dios les da también a veces para pagar las deudas, ¿no? Hay que administrar correctamente también, pero el Señor suple las necesidades. El Señor eh, nos da motivos para agradecer. Y si vos te pones a pensar, a notar, ¿no? El otro día veíamos un videíto de los niños que para fomentar la oración, una nenita agarraba en un cuaderno y escribía todo lo que tenía que agradecer, por mi perro, por mi mamá, por mi papá, por el helado, por esto, por lo otro. Y dice, bueno, son muchas cosas, mejor voy a poner por todo, dice. Y buscaba el camino fácil, ¿no? Buscaba el camino fácil esta niña. Bueno, era una niña. Nosotros como adultos no podemos hacer así. Señor, gracias por todo lo que me das. No, hermano. Llenate de oración. Lleva el agradecimiento delante del Señor. Juntá todas las cosas que tenés ahí en la mesa y decirle, Señor, gracias por esto. Gracias por la vida de mis hijos. Gracias por el trabajo que me das. Hay gente que está sin trabajo. Gracias, Señor, porque quizá aunque estoy sin trabajo, tú suples nuestras necesidades y nos acompañas. Eso es agradecimiento. ¿Sabes por qué es importante el agradecimiento? Porque es un signo de humildad. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El agradecimiento es un símbolo de la humildad. ¿Y quién fue humilde? El Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús. Jesús sabía que iba a morir en la cruz, pero sin embargo él oraba por los suyos, por los que Dios había puesto ahí, ¿no? En su mano. Él oraba para que pueda continuar, el camino hacia la cruz y que se haga su voluntad, ¿no? Él oraba agradeciendo los alimentos y bendiciéndolos y alimentó a 5.000 personas con 2 canastitas. La oración personal debe ser agradecida. Debe ser agradecida. ¿Y por qué orar? ¿Por qué hablamos de lo personal? Ya vamos a ver en Mateo capítulo 6, pero
Qué fácil que es orar en la reunión, ¿no? Qué fácil que es orar en la reunión, cuando nos toca ahí a los muchachos orar, sacamos palabras mágicas a veces, o agradecemos, pero ¿cómo está nuestra vida de oración personal? ¿Tenemos una vida de oración personal? ¿Nuestra oración es agradecida a Dios? ¿Sabes qué? Cuando no agradecemos lo que Dios nos da, es porque pensamos que lo merecemos, o lo hemos hecho normal. La oración en la intimidad también, la oración también debe ser en la intimidad. Y ahí es donde íbamos. Mateo capítulo 6. Capítulo 6, versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. La oración debe ser en la intimidad. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. En la intimidad es como somos realmente. Nadie puede ser otra persona en la intimidad. Cuando estás solo, en casa, cuando no está tu esposa, cuando no está tu marido, cuando no están tus hijos, cuando estás solo en el trabajo, esa es la intimidad, cuando nadie más te ve. Nadie puede ser otra persona en la intimidad. Y la oración en la intimidad debe ser importantísima. Bueno, es importantísima, ¿no? En la vida del creyente. Cuando nosotros formamos un hábito en la oración, entonces la oración significa también dependencia, ¿no? Porque cuando oramos, realmente reconocemos que dependemos del Señor. En este caso, cuando oramos estamos orando ahí por el papá de Héctor, reconocemos, Señor, necesitamos de ti. Reconocemos, Señor, vos lo podés sanar. Eso es lo que estamos haciendo a través de la oración. Estamos uniendo un clamor de un grupo de personas que llega a la presencia del Señor diciendo, Señor, necesitamos de ti. Y aún así confiamos en ti, como lo habíamos hablado al principio, ¿no? La confianza en el Señor. Cuando tenemos esta actitud, entonces la humildad se adueña de nuestra vida. Empezamos a ser humildes. Ya es otra la actitud que tenemos. Allí donde nadie nos ve, como dice la canción ahí de Jesús de Romero, cuando nadie me ve, ¿no? En la intimidad, donde no puedo hablar, dice la letra, más que la verdad, ¿no? Es fácil orar cuando todos nos ven, a veces hasta con palabras extrañas, y a veces que la mayoría no conoce, ¿no? Hay un chiste acerca de la oración, dice que una persona oraba y decía, Señor, danos más concupiscencia, decía. No te digo un día, las consecuencias serán. Decía este hermano, decía, Señor, danos más concupiscencia. Y el otro, que tampoco había estudiado la Biblia, dice, amén, decía, ¿no? ¿Y qué es la concupiscencia? Es el deseo de hacer el mal. Pero sonaba medio extraño y sonaba bonito la palabra para ellos, que no la habían estudiado. Entonces les gustaba repetirla, y ahí está el tema de la oración. Debemos orar con conocimiento, debemos orar realmente puestos ahí en la oración, realmente concentrados en lo que vamos a hablar. Estamos dirigiéndonos al Señor. R.C. Sproul decía que cuando conocemos, dice que nuestra vida de oración va a cambiar cuando sepamos quiénes somos
y cuando sepamos a quién nos estamos dirigiendo. A veces hablamos con el Señor como que fuera un paisano nuestro, un amigo nuestro. A veces oramos al Señor como si fuera un mozo que tiene que responder mis súplicas y lo que yo le estoy pidiendo. Faltaría que digamos que por eso le pagamos, ¿no? A veces oramos al Señor y oramos sin respeto. Oramos de manera caprichosa. Y oramos pidiendo a veces cosas que para nosotros son imposibles, pero las queremos y las queremos ya, ¿no? Estaba el caso de este cantante que eh, estaba enfermo de cáncer y lo invitaron a muchos conciertos en los últimos días de su vida y todos oraban y profetizaban y oraban a Dios por la sanidad, que por qué esta persona le tocaba esto. Y una de las cantantes dijo lo siguiente: Señor, rogamos sanidad en la vida de este hombre y no vamos a aceptar un no por respuesta. Eso es lo que dijo. Y realmente, ¿a qué Dios le estamos orando? ¿A qué Dios estamos orándole? ¿Realmente Dios es un mozo que tiene que suplir nuestras necesidades? ¿Somos nosotros los que le tenemos que decir al Señor cómo obrar en nuestra vida? Mirá lo que dice el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Si vamos al Nuevo Testamento, la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros, con gemidos indecibles, ¿no? Él está traduciendo nuestra oración porque nosotros ni siquiera sabemos lo que necesitamos. El Espíritu Santo es el que intercede delante del Señor. Y a veces, vos sabés que yo me ponía a pensar, ¿cuántas veces he orado llorando? ¿Cuántas veces he orado enojado con Dios? ¿Cuántas veces he llorado y he orado triste por la situación que estaba pasando? ¿Y sabés qué entiendo con este versículo? Que el Espíritu Santo toma mi oración, la lleva delante de la presencia del Señor y omite los reclamos. Y dice, Padre, lo que Fede realmente está necesitando es esto. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Ese es el Paracleto, el que nos acompaña, el que nos guía, el que nos enseña. El trabajo del Espíritu. El Espíritu Santo intercede por nosotros, porque nosotros ni siquiera sabemos lo que debemos pedir. Pedís y no recibís porque pedís mal, ¿no? Debemos orar en la intimidad. La vida de oración en la intimidad es fundamental, hermanos. Es un termómetro. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida espiritual? Es cómo está tu vida de oración. Hablamos entonces de que la oración personal debe ser perseverante, todos los días. La oración personal también debe ser de manera agradecida, pero también debe ser en la intimidad. Y es fundamental. Te vuelvo a repetir, es lindo y es fácil orar cuando todos nos ven, pero qué difícil es orar ahí en casa, ¿no? Arrodillarte ahí en tu habitación. Jesse tuvo la idea ahí de que armemos un lugar de reunión en la casa y el lugar de reunión es la pieza de Mateo. Entonces a la noche vamos y a veces estamos medio cansados porque nos acostamos tarde y nos acordamos tarde también de que teníamos que orar antes de dormir y vamos y nos arrodillamos. Otra vez estamos orando y estábamos todos arrodillados. Diana quería orar primero, entonces oró primero ella y después empezó a orar Mateo. Terminamos de orar y cuando terminamos de orar Diana estaba dormida en la cama de Mateo. Estábamos tan cansados de ese día. Pero es hermoso poder pasar tiempo de oración. Pasar tiempo de oración. En segundo lugar, no solamente la oración personal, sino la oración por los demás. Mirá lo que dice Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, pide Pablo, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra.
a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Ahí viste que Pablo le pidió que oren para que él salga de la cárcel, o para que los días en la cárcel sean más llevaderos. Él oró, él le pidió que oren para que el Señor abra la puerta para la palabra. Él le pidió que oren por él, para que el Señor les dé las palabras que debía manifestar, que debía hablar a los demás. Pablo estaba enfocado en su ministerio. Él estaba enfocadísimo en su ministerio. Él sabía que estaba preso, que estaba pagando que lo estaban haciendo pagar por algo que estaba prohibido en ese momento, o que querían apagar, digamos, ¿no? Que lo querían sofocar. El Evangelio de Jesús, recordar el contexto donde se escribió todo esto. Estamos más o menos 20 y tantos años, casi 30 años, luego de que Jesús había muerto. Se empieza a expandir este nombre de el Jesús de Nazaret. Todos empiezan a hablar de él, hasta los rincones del mundo. Si vas a Colosenses capítulo 1, dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Y no era Ushuaia todo el mundo en ese momento, todo el mundo era el Imperio Romano. Ese lugar se estaba llenando, y no era Israel, ese lugar que no era Israel, se estaba llenando del nombre de Jesús. Y la gente, aquellos enemigos de Cristo, lo que buscaban era sofocar. Si los matamos, no van a hablar más. Pero seguían muriendo personas por Cristo, y seguían surgiendo personas para Cristo. Crecían cada vez más. La iglesia primitiva se agrandaba cada vez más. Y tenemos este caso que Pablo les escribe a los colosenses y ni siquiera los había visto. Él les escribe a los colosenses porque Epafras fue a pedirle ayuda para ordenar la iglesia. Vemos en el capítulo 2 que Pablo ni siquiera había visto el rostro de los colosenses, pero era un amor sincero el que él tenía hacia ellos, porque eran hermanos en la fe. Y Pablo estaba pasando las tribulaciones que pasaba ese momento alguien que predicaba del Evangelio. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Y acá quiero hablarte acerca de la participación activa en los demás. Como creyentes debemos participar de manera activa en el ministerio de los misioneros, ¿no? En el ministerio de alguien que está sirviendo al Señor de tiempo completo. La oración por los misioneros, o por aquellos que se encargan de predicar el Evangelio, es importante, ya que nos hacemos parte silenciosa de la obra que ellos están haciendo. Y no solamente tiene que ver con la ofrenda, hermano, hermana. No solamente tiene que ver con la ofrenda. A veces uno puede participar de manera activa a través de la ofrenda, ¿no? Recordemos que hay personas que están viviendo del ministerio, ¿no? Que están a tiempo completo. Tal es el caso de Cañita, nuestro amigo ahí que está ahí en Misiones, ¿no? Él no tiene un trabajo. Ahora me comentaba el otro día que estaba saliendo a hacer un poco de limpiezas, ¿no? Para poder recaudar algo de dinero, algunas ofrendas que él había, o que tenía pactadas, ¿no? Algunas ofrendas dejaron de llegar. Entonces, de alguna manera puede ser parte de ese servicio que ellos están haciendo. Bueno, Pablo le pide a los colosenses que hagan eso con él. No le está pidiendo dinero, él está pidiendo oración. Es una buena manera también de ser parte del servicio de las otras personas. Es una muy buena manera. ¿Estás siendo parte del ministerio de otra persona? ¿Estás orando por aquellos que llevan la palabra de Dios? ¿La estás llevando a la palabra de Dios? ¿No? Podemos ser parte y tener una participación activa, ¿no? Pablo estaba llevando la palabra a todos los rincones del mundo de ese entonces,
Y esta expresión por el cual también estoy preso, él estaba pagando por eso, privado de su libertad. Hoy existe cierta libertad en la mayoría de los países para la predicación de la palabra de Dios. En ese momento, Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Antes, yo recuerdo que antes la gente se burlaba de vos si eras cristiano. La diferencia en hoy es que mucha gente va a la iglesia y vive como si no fuera cristiano. Entonces hoy es más normal que las iglesias estén llenas. Hoy es normal que las iglesias sean grandes. Es normal que las iglesias tengan un montón de gente a la hora del culto. Pero lo más complicado es que las personas vivan de manera correcta. Te vuelvo a repetir, antes se burlaban porque vos eras cristiano. Hoy la mayoría va a la iglesia. La mayoría escucha de Dios, o al menos para calmar su conciencia. Entonces se ha ido al otro extremo, de la prohibición total, en ese momento donde vivía Pablo, a un cristianismo light que hay hoy. Donde yo voy, escucho la reunión y bueno, el Señor me habló y listo, me voy a mi casa y sigo mi vida de lunes a sábados, como yo quiero, no leo la Biblia, no paso tiempo de oración, no busco de Dios, ¿no? Total, el domingo voy y quiero que la predicación me toque mi corazón y que me haga algo. No, hermanos, hay que venir calentitos de casa, como dijo este pastor. Hay que venir calentitos de casa. En casa tenemos que pasar tiempo con la Biblia. En casa tenemos que leer. Al principio de la reunión hablábamos, las herramientas están en las mesas de ustedes, de todos nosotros. Todos tenemos una Biblia. Yo acá tengo 3, mirá, justo tengo 3. Tenemos un montón de Biblias en las casas. Tenemos. Si no tenés, tenés que comprar y conseguir. Hay que tener Biblias en las casas. Pero escúchame, tenemos videos. Yo cuando arranqué con las reparaciones de celulares y de teléfonos y de computadoras, yo me acuerdo que no había internet. El único lugar que tenía internet era la escuela. Y encima andaba malísimo. Hoy todos tienen internet en las casas, todos tienen acceso a YouTube, todos tienen acceso a material de estudio, todos tienen acceso al comentario bíblico, Matthew Henry en internet, de manera virtual. Todos tenemos acceso a casi lo mismo hoy, salvo algunas circunstancias diferentes. Pero hermano, hoy tenemos este estudio de Colosenses que ya lo estamos terminando. ¿Lo has aprovechado? ¿Has estudiado la palabra de Dios responsablemente? ¿O te lo tomaste así liviano? Hoy tenemos el estudio de bautismo, está el material. ¿Estás aprovechando eso? Las herramientas están sobre la mesa. Debemos aprovecharlas para poder crecer. Colosenses capítulo 4, versículo 3, dice que para que el Señor les abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, para que lo manifieste como debo hablar. Es de gran ayuda nuestras oraciones, pero también nuestras ofrendas hacia los demás hermanos. ¿Estás participando activamente en la obra de algún misionero o de un siervo de Dios a tiempo completo? Si no lo estás haciendo, orá para que el Señor organice quizá tu economía y puedas ser parte de la vida de esa persona. Pero también, si no, hoy no podés ser parte de manera en finanzas o con dinero, puedes participar en oración. Escribile ahí al misionero, a aquel que está entregado a la obra del Señor, o al hermano en Cristo que está en otra provincia o en otro lugar, y pedile motivo de oración. Y empezá a orar por él. Sé perseverante en la oración, en los motivos que ellos te comparten. Y vamos a terminar, porque se nos está haciendo largo, las evidencias de nuestro llamamiento en el testimonio y en la conversación. ¿Sí? En el testimonio y en la conversación. Capítulo 4, versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Un cristiano debe llevar frutos, porque los frutos son claro indicio de que una persona ha nacido de nuevo. Un cristiano sin fruto enferma a la iglesia. Un cristiano que no crece es una iglesia enferma. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia no es el pastor, la iglesia no es el líder, la iglesia no es el grupo de alabanza, la iglesia no es el grupo de discipulado, la iglesia son todos. Y si yo estoy enfermo,
entonces la iglesia está enferma, hablando espiritualmente, ¿no? Si yo soy la mano izquierda y no cumplo mi función como mano izquierda, entonces el cuerpo tiene un faltante, el cuerpo tiene una enfermedad. Por eso es fundamental que entendamos de que todos somos valiosos, sí, para el Señor, de que todos hemos sido puestos en el mismo cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, sí, es correcto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que no entendemos de que todos tenemos una responsabilidad en el ministerio, en la iglesia. Y debemos cumplirla. Y mientras yo no cumpla lo que el Señor me mandó, mientras yo no cumpla, otro miembro se está sobrecargando con eso que yo tengo que hacer. Los dones espirituales, ya lo hemos estudiado, luego del estudio de bautismo vamos a estudiar los dones espirituales, y son para el uso en la iglesia. Son para el uso en la iglesia, ¿sí? Son para hacer de bendición a los demás. Si tenés el don de enseñanza, es para bendición a los demás, a los hermanos en Cristo. No es para vos, no, es para tu familia, lógicamente, pero es para el beneficio de la iglesia. Cualquier don que puedas tener, el de misericordia, don de dar, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos saber qué dones espirituales tenemos? ¿Cómo podemos saber si no estudiamos qué son los dones espirituales? ¿Has estudiado los dones espirituales? Gracias. ¿Has estudiado lo que son los dones espirituales? ¿Cuáles están en vigencia? ¿Cuáles puedo aplicar? ¿Cuáles tengo? ¿Sabías que todos tenemos dones diferentes según lo que el Espíritu Santo ha decidido dar a cada uno? ¿Estás haciendo un estudio de esto? ¿Estás estudiando realmente cuál es tu función en la iglesia? ¿Estás haciendo un autoexamen para saber qué don tenés? ¿Conocés las funciones de cada don? ¿Sabés cómo conozco mis dones? Lógicamente a través del estudio. Pero ¿sabés cómo? Sirviendo en la iglesia, participando de manera activa en la iglesia. Hoy hay muchas iglesias enfermas, porque a la hora de trabajar hay pocas manos. Debemos ser de testimonio a los demás, pero también a los de adentro, a los de la iglesia. Los dones son para edificar la iglesia de Dios. Los dones son para edificar la iglesia de Dios, o sea, a los creyentes. Mirá lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, ya vamos terminando. Pablo llama a andar sabiamente para los que están afuera, ¿sí? Para los de afuera. Dice Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ser de buen testimonio para los de afuera, ¿sí? Los que te ven ahí en tu trabajo, los niños, los que te ven ahí en la escuela, o de manera virtual, estás siendo responsable con el estudio. Ahora acá ya empezamos las clases mañana. Estamos siendo responsables, estamos siendo de testimonio frente a los demás, ante tus jefes, ante tus compañeros de trabajo. ¿Estás siendo responsable? ¿Estás andando como sabio? Y el necio no era el tonto, o el necio no era aquel que tenía una discapacidad o que tenía, o que no le importaba. El necio era aquel incrédulo que no creía y por consecuencia de no creer tenía malas acciones. Ese era el necio. Y eso es lo que Pablo llama la atención. No seamos incrédulos, seamos crédulos de la palabra de Dios y dejemos que la palabra de Dios encamine nuestra vida y andemos sabiamente, como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Está mal mirar una película? No, no está mal. Pero una película te lleva 2 horas. ¿Cuánto tiempo de lectura bíblica pasás? Y no te digo que estés todo el día con la Biblia. Es imposible. Pero debemos buscar realmente y poner en la balanza qué es lo que más me importa. A los muchachos que nos gusta el fútbol, un partido son 2 horas. El otro día hablábamos con Fabricio y decíamos, a mí me encanta ver los partidos también, pero sentarse a ver toda la liga del fin de semana es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque estás horas y horas sentados ahí en la tele
mirando los partidos y perdés el tiempo. Está bien, te entretuviste, pero es perder el tiempo porque no estoy usando mi tiempo de manera sabia. Entonces, somos llamados a dar testimonio de que Cristo cambia vidas a través de la nuestra. Porque, como decimos acá en Argentina, la gente no come vidrio, ¿no? La gente te mira y ve y dice, esta persona tiene algo diferente, esta persona tiene algo que yo no tengo, esta persona cambió, no era así, yo la conozco, ¿no? Debemos ser de bendición a los demás a través de nuestro testimonio. Y en último lugar, a través de las conversaciones. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Recordad que en este momento donde se escribió esto no había un freezer, ¿no? No había una heladera, como tenemos hoy, el sistema de refrigeración. En este momento, la sal era fundamental para preservar los alimentos, para que el alimento no se corrompa, ¿no? Entonces nuestras palabras deben ser de bendición al otro. Nuestras palabras deben estar siempre con gracia y sazonadas con sal, que sean de un efecto correcto y de bendición hacia los demás. En las respuestas, ante las situaciones difíciles, ante las situaciones que no nos agradan también, nuestras respuestas deben ser las correctas. ¿Cómo pretendemos hablar bien si no pasamos tiempo con la Biblia en casa? Siempre es lo mismo, vamos a siempre lo mismo. Si nuestra vida espiritual, nuestra vida de lectura y nuestra vida de oración está mal, el resto va a estar mal. Si yo no estoy leyendo la palabra del Señor en mi casa, personalmente yo como esposo, no voy a saber cómo tratar a mi esposa, o no la voy a tratar como Dios pide que la trate. ¿Sabes por qué? Porque simplemente no puedo hacerlo. Porque soy pecador, porque soy propenso al mal, porque busco siempre lo malo por mi naturaleza caída y pecaminosa. Pero cuando paso tiempo con la Biblia, la espada que me arma, digamos, para poder pelear la batalla de amar a mis hijos, de amar a mi esposa, de amar a mis compañeros de trabajo, de realmente demostrar de Cristo a los demás, es fundamental que pase tiempo con la palabra de Dios en casa. Es fundamental, es un termómetro. Si no leo la Biblia en mi casa, tarde o temprano me voy a enfriar y tarde o temprano me voy a alejar de la iglesia. Primero me alejo de Dios, después me alejo de los hermanos también. Porque ya los hermanos empiezan a hablar cosas que a mí no me agradan del todo o que me hacen sentir mal, ¿no? Entonces es fundamental que pasemos un tiempo de lectura bíblica. Muchas personas se alejan de Dios a causa de nuestros actos. No es justificable, porque las personas deben mirar a Dios y no a las personas. Pero déjame decirte que muchas personas rehúsan conocer a Dios por un creyente que no llevó una vida santa o un creyente que no fue de testimonio. Allí donde Dios te puso es tu lugar de misión. Es el lugar donde vos tenés que demostrar del Señor. Allí donde el Señor te puso. Por último, para terminar ya el tema de hoy, Santiago capítulo 3, y vamos a sacar un solo pensamiento de esto porque podemos sacar mucho, pero se nos ha ido el tiempo. Vamos a leerlo completo, pero vamos a sacar un pensamiento simple. Aquel que puede refrenar su lengua y puede controlar su lengua, puede controlar todo su cuerpo. La lengua tiene un poder terrible. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, estos son los barcos, aunque tan grandes son y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por el que las gobierna quiere, ¿no? Por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego.
Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Esto no solamente tiene que ver en nuestras palabras hacia afuera, tiene mucho que ver en nuestras conversaciones. A veces, como cristianos, no frenamos el chisme en casa. Cuando viene otra persona y se pone a hablar de un hermano, peor si es de un hermano en Cristo, o también si es de una persona que no conoce a Cristo. Hermano, no te prestes para eso. No prestes tu hogar, ni tu oído, ni tu mate, ni tu casa, ni tu familia para el chisme, para la murmuración. En nuestras conversaciones debemos reflejar al Señor Jesús. Y créeme que si hoy conseguís dominar tu lengua, podés refrenar todo tu cuerpo. Porque es poderosa la lengua. De una misma boca no salen bendiciones y maldiciones. No debe ser así, ¿no? Pablo nos llama a que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que sean también agradables, pero que produzcan bendición. Hemos sido desafiados en el día de hoy a través de la oración y a través del testimonio, pero también a través de las conversaciones. Hermanos, tenemos trabajo para esta semana. Tenemos trabajo para esta semana. Así que vamos a pedirle ahí, ya que está nuestro hermano Jaime, si puede terminar esta parte con una oración y después nos saludamos un ratito. Amén, amén, amén. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, porque tú quieres moldear cada una de nuestras vidas. El Señor Jesucristo dijo que después de Él venía el Espíritu Santo y Él es el que mora en cada una de nuestras vidas. Permítanos, Padre, que realmente podamos andar y ser llenos de tu Espíritu, a aprender a escuchar esa voz que está dentro en cada una de nuestras vidas. Señor, permítanos ser buenos administradores, en redimir bien el tiempo y saber, Padre, que tú nos has puesto para cumplir una función específica en este mundo, Señor. Danos esta pasión para hacerlo y entender, Padre, que estamos aquí para poder glorificar tu nombre. Ayúdanos a poder valorar tu palabra y que no sea un estudio más, sino que realmente podamos marcar la diferencia, Dios. Por más que seamos pocos o seamos muchos, lo más importante, Padre, que tu palabra es viva, es eficaz, y estoy seguro que ha hablado a cada una de nuestras vidas. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesús. Amén.